Y sí, festeja el fondo, pero la verdad que los que no festejamos somos los argentinos, porque hay un montonazo de cosas que verdaderamente más aún se nos recorta. Ya estamos con Raúl Timerman y también Raúl Aragón. ¿Cómo les va? Gracias, Gracias por la invitación, un gusto. Una de las cosas que quisiera hablar con ustedes, más allá, después nos metemos de lleno, de fondo, en Cambiemos, en el Frente para la Victoria, en cuál va a ser los resultados o el acuerdo de este presupuesto. Pero ¿qué les pareció lo que se vio de la votación del presupuesto la semana pasada en diputados? Bueno, adentro y afuera. Estábamos hablando con Raúl antes de comenzar justo sobre ese tema, porque era lo que nos había llamado más la atención. Se dio un proceso, hubo dos espectáculos, uno adentro y otro afuera. Y en los dos espectáculos pasaron cosas que yo creo que, visto los resultados, favorecen mucho más al oficialismo que a la oposición en términos de una construcción futura. Adentro primero se generaron una serie de cuestiones, de peleas, de griteríos, de chicanas, de llamados de atención a las cámaras, que tuvieron como objetivo ver la posibilidad de interrumpir la sesión, en base a algo que ocurría afuera. Pero lo que ocurría afuera no era generado por la oposición. Lo que ocurría afuera, yo creo que los dos protagonistas, los que tiraban piedras a la policía y la policía, formaban parte del oficialismo. Los movimientos sociales de la oposición se fueron retirando. Y te digo que los diputados del Frente para la Victoria y peronistas en general, algunos, otros no. Felipe, por ejemplo, Felipe Solano lo compró, pero otros diputados compraron que afuera se estaba reprimiendo y había que levantar la sesión. ¿Vos decís compraron? Compraron en términos de convencido. Hay una... Antes, vos sos joven, no sé si recordás, pero antes... Me encanta porque está buscando, no, está tratando de buscar despacito. Claro, antes en el periodismo se llamaba carne podrida, sí, digamos, claro. Cuando te vendías... Pescado podrido, o pescado podrido. Sí. Te vendían algo que no era verdad y vos lo comprabas y salías a repetirlo, a decirlo. Ahora se llaman fake news, sí, digamos, ponele. es muchísimo más cool. La más terrible de todas es que, primero, no detuvieron a nadie de los que tiraban piedras, no hubo ningún detenido. Nunca detienen a un encapuchado, nunca. No. A los que detuvieron eran a 15 cuadras de distancia, tipos que estaban caminando por la calle, muchos de los cuales habrán estado en la movilización, pero no estuvieron pero tirando... después se fueron. Bueno, Estuvieron y se fueron. había un venezolano, este es un caso único, digamos. Había uno de ellos, era un venezolano, y entonces lo vendieron a ese venezolano con los nombres del venezolano, etcétera, y una foto de otra persona. ¿Quién era la foto? De un dirigente peronista formoseño, que por supuesto en su Facebook estaba lleno de fotos con dirigentes peronistas. Entonces vendieron a este venezolano como si fuera el servicio de informaciones de Maduro y que tenía relación con todos los dirigentes peronistas de la Argentina. Y que estaba tirando piedras. Y que estaba tirando piedras. Sí. Ahora, Vino de Venezuela a tirar piedras. ¿Hay una persecuta? Mira, yo coincido totalmente con lo que dijo Raúl, así que no lo voy a repetir. Pero... Sí, yo creo que hay una persecución. A ver, si vos mirás lo que sucedió en detalle, lo que sucedió la semana pasada y con la votación para el presupuesto y lo comparás con lo que sucedió en diciembre, la votación de la reforma previsional, es exactamente el mismo esquema. Viene la policía, pone las vallas, llegan las organizaciones sociales, empiezan a protestar a los gritos, es cierto, insultando, pero pacíficamente en términos de que no hay violencia física. Al rato llegan estos muchachos, 10, 15, 100, 200, empiezan a tirarse piedras con la policía, las organizaciones sociales se van, la pelea sigue un rato más y después meten preso a gente que está a 15 cuadras. En diciembre pasó exactamente lo mismo. Y las organizaciones ya no vuelven, o sea, se desarma la protesta. Las dos veces hicieron exactamente eso. Y la pregunta es, ¿a quién beneficia eso? Claro. ¿A quién? El oficialismo.
Únicamente. Únicamente, porque pero es cierto también, lo que decíamos fuera de cámara con Raúl acá, que el kirchnerismo se equivocó saliendo a defender eso. En vez de salir a decir, esos son provocadores que no tienen nada que ver con nosotros, salieron a defenderlos. Con lo cual queda una zona gris de interpretación ahí. Y porque desde el Frente para la Victoria o el kirchnerismo, una de las cosas que dicen es, muchachos, están reprimiendo a la gente que está en contra de este recorte, que no está mal el discurso, porque si uno empieza a ver y empezás a analizar los puntos del acuerdo, del nuevo acuerdo con el FMI, y sí, muchachos, ¿cómo no vamos a salir a todo protestar ese si la día, verdad- toda esa tarde, claro. lo único que se habló y se transmitió eran los incidentes adentro y afuera. Compraron las pantallas los incidentes. De lo que era el presupuesto no se dijo una palabra. No, claro. Entonces no se discutió el presupuesto. No. Igual no importa. ¿Por qué no importa? Porque los que votaron a favor, los que votaron en contra, los que se abstuvieron, los que fueron y los que no fueron, todos saben que ese presupuesto no se va a cumplir. Está todo elaborado en bases falsas, cosas que no van a ocurrir. Pero si no se cumple el presupuesto, Raúl, ¿se cae el acuerdo con el fondo o no? Es posible, pero el primer paso era llevarle este presupuesto al fondo. A ver, lo necesitaban para llevarse al fondo. Acá está, firmado como vos querías. Sí. Cristín, como vos querías. Ok. Ahora, sí, todos te dicen que ese presupuesto no se va a cumplir. Pero hay algo más que no se dijo y que a mí es la parte que a mí más me molesta, ¿no? O hay gobernadores peronistas que negociaron los votos de sus diputados. Sí. A cambio de un puente, a cambio de obra. Sí. Bueno, en esencia, eso es plata por votos. Sí. Pero eso no es democracia. Bueno, pero yo eso seré es lo muy que se viene ingenuo. haciendo hace un montonazo Sí, de sí, años. está bien, bueno, pero ¿cuándo terminamos con esto? Bueno, ese es el porque problema. esta vez porque una cosa es para votar una determinada ley que le gusta, otra cosa es para votar un presupuesto que si se ejecuta nos destruye. Sí, es claro. mucho más serio esta vez. Sí, claro. Plata por votos para votar la destrucción de Pero media eso, Argentina. eso ¿no? pasó siempre, pasó con la votación de la reforma previsional, pasa con la votación del presupuesto, siempre que hubo que votar el presupuesto, siempre se compraron los gobernadores, o a lo mismo los Así gobernadores funciona a la los política. intendentes, porque Sí. así funciona la política en este Así país. funciona Errada, la pero política funciona. si no tenés mayoría. Digamos, No, claro, en la sí. época que el Frente para la Victoria tenía mayoría, no, se votaba Sí, no había y no se negociación. discutía en particular. Bueno, también hay Digamos. muchos de la oposición, por ejemplo, mientras estaba el Frente para la Victoria, que decían, nosotros no nos mandan un mango. También, bueno, yo digo, hay dos patologías en la política argentina. La egolatría y la hipocresía. Si la oposición quiere ser una alternativa de poder el año que viene, tiene que combatir estas patologías adentro mismo. Porque hay mucha gente que puede ser candidata, hay mucha gente nueva o que no apareció, que no es nueva. Yo estuve leyendo, por ejemplo, una charla que dio María Eugenia Bielsa en Santa Fe. Sí. Ah, sí. ¿La leíste? Bueno, María Eugenia quiere ser gobernadora de Santa Fe. Podría ser candidata a presidenta. Tiene las características que podría ser una excelente candidata a presidenta. ¿Pero la conoce la gente? No, bueno, no, pero va a tener falta que instalar. 200 Claro. días antes de las elecciones en Francia, Macron no lo conocía nadie y no tenía partido. Eran 11 personas. Pueden ver en Netflix la historia de sí, los sí, 200 días de Macron. Ah, En Bolsonaro días. también. Bueno, Bolsonaro fue 20 años diputado, pero no lo conocía a nadie. Era el partido No tenía minúsculo. partido, el partido era minúsculo. O sea, sí, puede ser. Incluso con el deterioro que existe en la imagen de Mauricio Macri, en la gestión de gobierno, los radicales también podrían presentar una figura en las PASO de Cambiemos. Y empezar con gente joven, tipo Martín Lustó, digamos, jugar de otra manera en la política. Están las Pero Martín condiciones Lustó le dadas. fue mal siempre, convengamos. Le fue, no le fue mal. Bueno, en, pero en la ciudad no le- a jefe de gobierno, no. no importa, hay que empezar. Cargos Lula, importantes, no. ¿sabés Lula cuántas veces perdió elecciones? Creo que se había presentado 7 veces o una cosa por el- 3 presidenciales. Bueno, perdía. Vos vas construyendo, en política se construye. Lo de Bolsonaro es producto
de un proceso en Brasil, aunque Bolsonaro no haya sido una parte activa de ese proceso. Pero hay una diferencia, hay a los dos, ¿eh? Hay una diferencia entre la sociedad de Brasil y la Argentina, sí. Ni hablar de la francesa, o sea, ni hablar de la Sí, francesa. por supuesto. ¿Sabes qué? A ver, eso es un tema que lo estoy mirando mucho porque me interesa mucho. Hay un agotamiento con la política. Ah. Le llamamos la antipolítica, no estoy muy de acuerdo con ese término, pero hay un agotamiento con la política. Eso abre espacio para otra cosa. Ahora, en cada país, las condiciones de la aparición de un Trump, de un Bolsonaro, de un Macron, de un N en Argentina, X, varían las condiciones de posibilidad. Y entonces varían los candidatos que pueden llenar ese agujero. En Estados Unidos la demanda era laboral. Y recuperemos América, saquemos a los inmigrantes, etc. En Brasil la demanda era totalmente distinta. Es decir, basta de corrupción, basta de inseguridad, basta de desempleo. Básicamente era eso. Ahora, ¿qué es lo que triunfa? Lo que triunfa es el discurso políticamente incorrecto, pero absolutamente creíble. Porque vos podés decir lo que quieras de Bolsonaro, pero cuando él dice hay que matarlos a los delincuentes, vos ves que está absolutamente convencido. Cuando Trump dice las barbaridades que dice, siempre está convencido, es sincero. Entonces gana la sinceridad, porque le creen, por encima de un discurso políticamente correcto que siempre hizo lo contrario. En mi gobierno no vamos a cobrar impuestos a la ganancia. Los trabajadores. Y aquí estamos, Era ¿viste? muy correcto, ¿viste? Está lindo, bárbaro. Culturalmente avanzó mucho en los últimos años el progresismo, que genera un discurso políticamente correcto. Pero no quiere decir que la mayoría de la sociedad esté de acuerdo con ese discurso. Ese discurso es correcto, pero no es el discurso de la mayoría de la sociedad. Vamos a ver la discusión que se da ahora con el tema inmigratorio. Ahí quería ir, porque habló Patricia Bullrich defendiendo la decisión del gobierno de deportar a los extranjeros que están inmersos en esta discusión de si rompieron o no rompieron, cometieron daño o no, y que obviamente la política migratoria de la Argentina no quiere tener este tipo de personajes, entre comillas, dentro de la sociedad. Escuchemos a Patricia Bullrich, porque también tengo al ciudadano turco que estuvo con el gato silvestre acá contando qué era lo que le pasaba a él, ¿no? Y quién era en realidad. Primero le escuchamos a Patricia Bullrich, a ver. La información que nosotros tenemos, tanto el ciudadano de nacionalidad turca como de los dos ciudadanos de nacionalidad venezolano, es irregular. Es irregular porque se habían vencido sus primeras, sus visas precarias, con lo cual estaban en situación irregular. Esa es la información que existe y bueno, en ese sentido la Argentina tiene todas las posibilidades de expulsar del país a aquellas personas que llegan al país, son albergados por la Argentina y cometen delitos o desmanes, ¿no? Los actos de violencia estuvieron totalmente armados, porque nadie va a una manifestación con bombas molotov, con miguelitos, con todo tipo de elemento incendiario y contundente, si no tiene la intención de generar una situación de violencia. Además, por otro lado, hubo una simultaneidad entre el comienzo de la sesión y el comienzo de la violencia, y un apoyo interno de parte de diputados que frente a una situación de este tipo, en vez de plantear que había que estar en contra de la violencia, lo que hicieron fue plantear que había que suspender la sesión. Bueno, ahí estaba Patricia Bullrich hablando. La mitad de las cosas que tiene son razonables y la otra mitad no las estudió, digamos, porque indudablemente la política migratoria no la conoce bien y no sabe bien el estado de situación de los venezolanos respecto a si necesitan visa, no necesitan visa, que sí, como que no le asesoraron bien. No estaba muy preparada. Pero en la parte general, digamos, de tipo más general, lo que dice yo creo que es correcto, digamos. Los movimientos sociales, apenas empezaron los incidentes, se retiraron. Vos fijate, durante el momento de los incidentes no había nadie. El movimiento Evita estaba en Cerrito.
La Cámpora estaba sobre Cerrito. ¿Cuántas cuadras hay? 10 cuadras al Congreso, más o menos. Sí. Se fueron retirando todos y los incidentes seguían. Ahora, cuando fueron a detener, no detuvieron a los que generaron los incidentes. Fueron a detener a la 9 de julio. Digamos, fueron a detener a gente que había participado, la mayoría seguramente, y entonces las detienen. Mal, hay cámaras, les agregan elementos, qué sé yo. Y esa detención sí genera una honesta reacción por parte de los organismos de derechos humanos que van a la comisaría y qué sé yo. Pero no Porque es violenta esa reacción, ¿Eh? no fue una reacción violenta eso. No. Los derechos humanos fueron, protestaron, reclamaron. Por eso, sí. nada más. normal de Correcta, preocuparse digo, ¿no? Claro. por lo que está pasando. Hay un tema que los movimientos sociales deberían juntarse, discutir y tratar la manera en que van a participar en actos de protesta. Protestar se puede. Gandhi protestó muchísimo y no le pasaban estas cosas. Sí, es cierto, yo creo que, bueno, lo de la ministra Bullrich, creo que, como dice, hay una parte que tiene razón y otra parte que creo que está mal informado respecto de la condición de los inmigrantes. No la veo con mucha participación en esto. De todas maneras, yo creo que las organizaciones sociales y los partidos de izquierda van a tener que hacer algo, como dijo Raúl, organizar algún sistema de prevención de que no les arruinen las concentraciones, porque el efecto final es que se desarma la concentración. Entonces van a tener que empezar a echar ellos mismos los encapuchados, porque obviamente la policía no los echa. Les tira bala de goma y yo pues se quedan ahí, no salen a rodearlos y meterlos presos. No, el antimotín no funciona antimotín. Y tiene un efecto eso. Gente que mira eso por televisión, que a una próxima podría concurrir porque está de acuerdo con la protesta, que yo no va por temor a que ocurran los incidentes. Empieza a instalarse, no vayas porque es peligroso. Exactamente. Y eso hace, no protestes, quédate en tu casa. Claro, y eso vuelve a ser funcional al oficialismo, ¿no? Alguien que había salido de su casa porque en realidad venía a la ciudad, teóricamente, por lo que cuenta, a hacer unos trámites, es el ciudadano turco, que vive hace 3 años en la Argentina. Es el más gracioso de todos. Bueno, escúchalo, dale. ¿Cómo llegaste a Buenos Aires? ¿Qué te pasó? ¿Cómo llegaste a estar preso? Y yo estoy viviendo en Córdoba. Hace casi 3 años que estoy viviendo en Argentina. Y llegó acá, Capital Federal, para hacer trámites en la Embajada de Turquía. Me llegó acá en el martes y bueno, quedé casado a mi amigo en La Plata. El miércoles llegó con mi amigo volver a Capital Federal. Me bajé del tren en la Concesión. Bueno, mi amigo se fue a su facultad. Yo quise caminar y conocer un parte que microcentro en Capital Federal. Y bueno, empecé a caminar lado calle 9 de Julio. Había marcha, todo era bastante tranquilo. Bueno, me sigue a caminar hasta calle Humberto Primo. Bueno, la gente estaban marchando bastante tranquilo, yo estaba caminando en la vereda bastante tranquilo. ¿Vos sabías que en ese momento había una marcha? No, yo no sabía, solo estoy caminando y bueno, en un momento vinieron casi 20 con policía con motos, empezaron a tirar la gas, el lado que marcha y queda ahí atrás y casi 200 metros lejos. Y bueno, y después empezaron a disparar la gente con... Sí, vos sabés que creo que ese momento lo tenemos. A ver, lean si podemos poner el material que recibimos recién, porque es justo el lugar donde hay... Concentrando pacíficamente, y esto es lo que está haciendo la policía de Macri, de Larreta, de todos ellos. Vamos todos tranquilamente concentrando. Todos. Vamos a ponerlo desde el principio, cuando se ve justo desde adentro el momento en que llegan. A ver si es ahí. Cuando llegan todas las motos, porque es impresionante. Ahí está. Esto, así es. Eso es lo que te pasó a vos. Exactamente. Ahí llegan todas las motos. Esto es la 9 de julio, ya casi llegando a Constitución. Dejalo que pasen todos. Llegan en un operativo comando, dejan las motos, cortan la calle y ahí se suben a la vereda y empiezan a mansalva a agarrar al que sea. Ahí estaban los de la Garganta Poderosa, se lo va a ver en un momento a Nacho Levi.
Ahí estarías vos también. Sí, estaba con él. Por ahí debe haber estado vos también. Sí. Y ahí la policía empieza a mansalva a agarrar y a detener. Miren qué semejante operativo, con todas las motos, cruzan, cortan la calle. Esto ya en la 9 de julio, alejadísimo de la zona del conflicto. Bueno, ¿y después qué pasó? ¿Te detuvieron ahí? Sí, me dispararon 2 veces. ¿Te dispararon? Sí, 2 veces. Declaro varias veces que soy extranjero. Quise varias veces presentar mis papeles. Yo tengo un DNI permanente. Bueno, vos sabés que estoy leyendo en intransigente.com que habla justamente sobre la cantidad de los extranjeros que fueron apresados. Habla del ciudadano turco que contaba y contó en reiteradas oportunidades que estaba caminando por la ciudad de Buenos Aires por hacer un trámite. De los 2 venezolanos que Patricia Bullrich además con el turco decía son ciudadanos argentinos pero que se les está venciendo la visa como turista. Contame cómo son ciudadanos argentinos y se les vence la visa como turista. O sea, porque es una cosa que es incompatible. Total, vos sabés que me recuerda cuando vi esto que el Gato Silvestre estaba comentando. Hay una película de Chaplin en la que Chaplin de pronto aparece al frente de una manifestación. Ah, sí. ¿No es cierto? Sí, Digamos, y no entiende él va nada. corriendo con un palo, qué sé yo, se mete en una calle y aparece y atrás viene una manifestación Sí. del Partido Y Comunista. ni la ve. No, los venezolanos dijeron lo mismo, como que no tenían ni idea de la manifestación y que de hecho no sabían lo que está, o sea, la gente que los estaba rodeando. No tenían Pero ni más idea. allá, aunque hubiera estado participando y ya se estaban desconcentrando, ¿por qué los metieron presos? Porque metieron presos esos 4, pero metieron preso un montón de otra gente. Sí, de hecho, Efectivamente, periodistas también. claro. Que efectivamente había ido a la marcha, se estaba desconcentrando pacíficamente. ¿Cuál era la razón? Es decir, te meten preso cuando cometes alguna clase de infracción. ¿Cuál es la infracción que estaban cometiendo? Sí. Además, ¿por qué no hicieron ese operativo en el momento que estaban tirando piedras? Claro, claro. Separaban a los que estaban tirando piedras. Nadie va a protestar si detienen a una persona encapuchada tirando piedras No, yo los con ayudo. palos rompiendo No, un yo los coche. ayudo a que lo guarden. Pasó el 14 de diciembre con el tema de la reforma. Claro. Si uno ve los videos, nosotros lo teníamos a Nicolás Munafó trabajando justamente en la entrada del Congreso, si uno ve los videos, ves clarito cómo los encapuchados, con palos, que quemaban las cosas, que rompían las veredas, a esos nadie los tocó. No, nadie los tocaron. No, Pero uno sí a solo. una chica que iba caminando y que también la metieron adentro del móvil. Y a esta gente estuvo detenida dentro del camión durante 6 horas. No lo bajaron a ninguno, ni a la fiscalía ni a la comisaría, no le tomaban declaración y los tenían precintados. Porque viste que ahora no se le ponen mal las esposas, porque deben estar cortos de Sí, presupuesto, se le te ponen ponen precinto como los precintos, cables. sí. Y bueno, resultado que terminó así. Bueno, a mí me recuerda, yo estuve la noche de los bastones largos en Exactas y nos detuvieron, pasamos por yo era estudiante de ciencias químicas, pasamos por una doble columna de guardia de infantería dentro del patio de la facultad del aula magna hasta la salida, nos iban golpeando con los palos, nos metieron en camiones celulares se llaman, y me acuerdo a mí me llevaron a la comisaría 22 en el puerto, estaba, no era Puerto Madero, en esa época era el puerto. Y también estuvimos ahí 2 días en la comisaría, bueno, finalmente nos largaron. Es algo, cuando uno milita políticamente, digamos, ese tipo de cosas forman parte un poco de la vida política de uno, digamos. Es que te detengan, vas a la comisaría, te toman los datos, esto, aquello. No es la época del proceso donde la cosa... No, era mucho más pesado. Vos No, estabas tal cual. hablando del gobierno Onganía, Livingston, Lanús. Yo Exactamente. también fue era una estudiante día- universitario, me metían preso, venían con los palos, y yo te comía 3 días adentro, pero era parte del asunto, ¿no? Y además no había tanto verdugueo, digamos. Sí, estabas expuesto a... Estabas expuesto a, te metían preso, tu vieja después te mandaba comida, qué sé Sí, yo, 3 días. ya estaba. Ya estaba. Ya Y no está. pasaban, después te sobreseían porque no había ninguna prueba. No hay en delito, contra- no hay nada tampoco, claro. Ahora esto es distinto. Y cuando salíamos en manifestación, salimos, recuerdo, 2 veces manifestaciones muy grandes. Una, la lucha por el presupuesto universitario, Sí. y en el año 64, 65, Claro. y la otra contra el envío de tropas argentinas a República Dominicana. Era Zavala Ortiz, el canciller,
y debe haber sido año 65, me acuerdo que el cántico que llevábamos, fuimos al Congreso, reprimió la policía, eran los cosacos que estaban en caballería, ¿te acordás de eso? Sí, tirábamos bolitas para ver si patinaban los caballos y se caían, pero era otro juego, digamos. Claro, me acuerdo que el eslogan era Zavala Ortiz, andate del país. Sí. Muchachos, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias. Ha sido muy interesante hablar con ustedes. Gracias. Vamos a una información de